bienvenidos nuevamente aquí a la sede de Univac, bellísima. Me alegra mucho encontrarme con todos los amigos que nos vemos cada año aquí en el AI Festival. Bienvenidos todos. Hoy los invito y les doy la bienvenida a una conversación que se va a ocupar de un término, de un concepto, de una experiencia. Es el populismo. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de populismo es que el debate sobre qué es el populismo, quién actúa como populista, qué sociedad de pronto está inmersa en la práctica del populismo, es un debate que está abierto, que no es cerrado, dependiendo de todas las variantes que tiene el mismo hecho del populismo, dependiendo de los diferentes momentos históricos en los que se presenta pues esta manifestación política y dependiendo también de cada país. Cada uno tiene sus características. Eso va a ser muy interesante discutirlo con nuestros invitados la tarde de hoy. Lo segundo que habría que decir es que el populismo, así nos parezca contradictorio, está muy ligado a la democracia como tal, porque son las manifestaciones democráticas muy elementales y fundamentales de la democracia las que también permiten o son promovidas por el populismo. ¿Qué más democrático que involucrar en el interés a grandes masas de la población, en el interés de la discusión política, acercarlos a las urnas, ponerlos en esa contradicción y debate político, enfrentar una papeleta a la hora de depositarlo en la urna de los votos? Así que basado en muchas manifestaciones democráticas, pues el populismo surge y se perfecciona, siendo de la misma manera y paradójico y contradictorio ese fantasma que se convierte como en un riesgo, en una amenaza a la misma democracia. Y para terminar vamos a decir que el populismo no tiene dueños ideológicos, puede estar y presentarse perfectamente en la izquierda o en la derecha. Si es que seguimos hablando en esos términos, parece ser que en América Latina no queremos tener presente que el muro de Berlín se cayó hace mucho tiempo y todavía pues en nuestra región seguimos hablando de esas tendencias ideológicas y políticas. Y tampoco el populismo es ajeno a los países desarrollados. No solamente se presenta el fenómeno en los países pobres en vía de desarrollo, a punto de cumplir las metas del desarrollo, también pasa en los países ricos desarrollados y con amplias trayectorias demócratas y democráticas. Así que, bueno, en eso yo creo que se va a basar nuestra conversación con nuestros invitados. Ellos, los dos, se han encontrado en este libro con otro grupo importante de pensadores iberoamericanos. Hay españoles, hay latinoamericanos, y cada uno de esos pensadores, historiadores, analistas, ha escrito un capítulo que tiene que ver con cada uno de los países donde el fenómeno del populismo se ha presentado, se está presentando o posiblemente se presente. Ha sido prologado por el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Hace un recorrido muy interesante en ese prólogo sobre esas manifestaciones del populismo y hace un énfasis bien importante y concreto en el populismo de los Estados Unidos en esta era de Donald Trump. Bueno, ahí nos vamos a basar con nuestros invitados. Gracias a la Fundación Libertad de Argentina este libro es un hecho y aquí está su fundador y presidente, Gerardo Bongiovanni. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, es un gusto estar aquí participando de esta presentación. Gracias, y lo mismo le doy la bienvenida a alguien que es muy cercano para la actividad periodística, que es el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, uno quizá de los defensores más reconocidos de los últimos años de las libertades y de la democracia liberal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia, buenas tardes, un enorme placer estar acá con ustedes. Les dejo con una pequeña presentación de quiénes son nuestros invitados. Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad de Argentina, que desde hace 29 años trabaja promoviendo las ideas de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Es director ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, presidida por el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Presidente de la Red Libertad, que agrupa a 18 think tanks de Argentina. Es miembro del Mont Pelerin Society, así como del patronato de la Fundación Iberoamericana Europa. Colabora en diversos diarios argentinos y extranjeros, entre ellos el Wall Street Journal de Estados Unidos y Gaceta de Negocios de España. Jorge Fernando Tuto Quiroga, ingeniero industrial graduado del College Station de la Universidad A&M de Texas, posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad St. Edwards de Austin. Cuenta con una amplia experiencia tanto del sector público como privado. Fue presidente del Congreso, ministro de Hacienda, viceministro de Planificación y a sus 37 años se convirtió en el vicepresidente más joven en la historia de Bolivia. Asumió la presidencia tras la renuncia de Hugo Banzer por razones de salud, completando el mandato hasta agosto del 2002. En los años 2005 y 2014 fue
fue candidato a la presidencia. Actualmente es el vicepresidente del Club de Madrid y también hace parte de los directorios del Diálogo Interamericano y Resultados para el Desarrollo. Gerardo, no conocemos populista confeso. Nadie acepta que es populista, Tuto. Comienzo con Gerardo preguntándote cuáles son esas características imprescindibles del populista y cómo se mezclan, porque no necesariamente todo el que adopta una característica populista pues realmente es populista. Bueno, es interesante porque cuando empezamos a pensar este libro hace 3, 4 años, justamente estábamos pensando en lo que se va a llamar el socialismo bolivariano, ¿no? Que controlaba varios países y que incluso tenía la posibilidad de extenderse a otros o de renovar su poder, por ejemplo, en la Argentina, algo que por suerte no ocurrió. Entonces empezamos pensando un libro que iba a referirse a los casos conocidos, el desastre chavista, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Argentina, que se estaba sumando lamentablemente a ese lote de países, pero en los 3 o 4 años que duró el proceso de maduración de este libro, la cosa cambió, porque apareció Podemos en España, que estuvo ahí a punto de arañar una victoria electoral, ocurrió lo del Brexit, ocurrieron en Europa otros episodios como que Marine Le Pen estuvo punteando las elecciones y por supuesto el fenómeno Trump. Entonces el libro dejó de ser un libro del socialismo bolivariano y pasó a ser un libro sobre el populismo, no solo en América sino también en el mundo. Lamentablemente vemos expresiones hoy en el mundo desarrollado y además, como bien decías en la introducción, no solo de izquierda sino también de derecha. Y entonces esto nos acerca un poco a la pregunta que vos hacés. Una de las características que tiene el populismo es que es bastante difícil de definir, pero sí hay algunas características comunes, ¿no? Yo creo que la más importante es que los populistas casi siempre están dispuestos a sacrificar el futuro por el presente. Ellos están dispuestos a tomar decisiones que supuestamente mejoran el presente, pero perjudican enormemente el futuro. Hay cantidad de ejemplos que podría darse en ese sentido, muy en especial con los populistas latinoamericanos. Digo, por ejemplo, la presidenta argentina eliminó el sistema de jubilaciones privado, que era un sistema que seguramente en el futuro iba a dar una mejor situación a los jubilados para hacerse de esas cajas. Bueno, ni hablar de casos de lo que ha ocurrido en Venezuela, pero también Trump, cuando dice que va a restringir el comercio exterior para supuestamente proteger algunas industrias, está tomando una medida que quizás genere algún alivio momentáneo a algunos sectores, pero va a perjudicar sin duda en el largo plazo. La otra característica que se detecta claramente en casi todos los populismos son esa lógica amigo-enemigo, esta necesidad de encontrar un enemigo y de definirlo. Esto se ve siempre, en algún caso es el imperialismo americano, en otro caso son los inmigrantes o las industrias que producen barato, siempre hay un caso así. Hay por supuesto otras características, pero me parece que estas dos son muy relevantes. Tuto Quiroga, ¿cuál es esa característica del populista para poder llamarlo de esa manera? Gracias, Claudia. Empiezo saludando al expresidente Pastrana, doña Nora, y a todos ustedes en Colombia. A ver, yo difiero algo en el uso continuo del término populismo para buscar englobar una serie de fenómenos, porque con todo respeto a lo complicado que puede ser una suerte de racismo que busca culpar al otro, de desempleo por razones tecnológicas y de globalización que vemos en Estados Unidos o en Europa, es totalmente diferente de lo que vivimos y sufrimos acá. Y yo no tengo el lujo de quedarme en el ámbito de lo teórico. Para mí, populismo es un término excesivamente benigno para captar la dimensión tan profundamente maligna de lo que hemos sufrido este siglo con el proyecto más poderoso de la historia de América Latina, que era populismo para llegar, proyecto en Venezuela con una petrochequera enorme, populismo para llegar, hegemonía para gobernar, tiranía para perpetuarse y distopía surrealista en el fracaso estrepitoso que estamos viendo en Venezuela. Esa es la realidad de lo que vemos acá. Si lo que se dio en Venezuela hubiera sucedido en un estado pequeño del Caribe, una pequeña isla, hubiera sido irrelevante. Habiendo sucedido en la tierra de Bolívar, con una petrochequera inmensa, y coincide, Claudia, con
la bonanza china, la insaciable voracidad china por materias primas sudamericanas, petróleo venezolano, carbón colombiano, soya argentina, hierro brasileño, minerales bolivianos, a 4 o 5 veces el precio, se llenan las chequeras y este proyecto financiado por Venezuela coincide con la irrupción de una pareja en Argentina en el 2003, el PT en Brasil el 2003 y es el proyecto más poderoso que hemos tenido que sufrir en una década de oro con gran cantidad de recursos. Ese populismo en realidad se denominó acá socialismo siglo XXI y está quedando absolutamente claro que no son más que una caterva de socios listos, extremadamente corruptos, que pulverizan las instituciones, que amordazan la prensa libre, que persiguen al opositor, que cooptan las instituciones. La característica de un proyecto autoritario, antidemocrático, que decías, el conflicto con la democracia viene, para mí, en ser cartesiano en analizar. Democracia requiere elecciones libres, justas y transparentes, instituciones independientes, prensa libre, poder hacer oposición sin ser criminalizado y la regla Sarney de Brasil, que dice el que uno se va cuando la Constitución lo manda, hace maletas y se va a su casa. Si uno ve la evolución de lo que ha pasado en Venezuela, en menor medida en Bolivia, pero tenemos un mini Maduro que está siguiendo la ruta, uno ve que las instituciones son cooptadas, usadas como guillotina judicial, electoral, persecutoria, la prensa amordazada, pensar diferentes materia criminal, y esta cuestión que empieza como denominada populismo, que repito, es ¿quién no quiere ser Papá Noel en Navidad? Es bonito ser populista y dar regalos, pero termina quitándote todo, habiéndote prometido mucho, quitándote todo, y me parece que es importante aterrizar la discusión, ojalá lo hagamos ahora, en un año que es determinante para el futuro de la democracia de América Latina, porque estamos en un año que quizás va a ser tan importante y determinante como ese 2003, cuando la petrochequera venezolana se consolida en lo interno, se casa con Argentina, se casa con Brasil, y que Dios nos agarre confesados a los Bolivia, Paraguay, Guatemala y otros. Estamos en un año determinante porque hay un calendario electoral y de transiciones en lugares muy especiales, y Colombia está en el epicentro tanto de los países grandes como del Triángulo del Caribe, que va a ser determinante para ver si un sistema de tiranías autoritarias que nace como populismo, entre comillas, se consolida y avanza en la destrucción de buena parte de nuestra región. Son 6 las elecciones que vamos a tener en el 2018 en América Latina. Y entonces yo me voy a quedar en nuestra región y luego ya vamos a hablar de los otros populismos, pero sí vale la pena quedarnos por un rato en la región. Entonces, desde lo conceptual, Gerardo, el populismo decimos que es inherente a la democracia en muchos aspectos, o está ligada a la democracia en muchos aspectos. ¿Es el populismo una amenaza a la democracia entendida como la democracia liberal? ¿Es un riesgo verdadero? ¿Lo tenemos en la región? Sí, por supuesto, y además coincido con Tuto en que lo que ocurrió a partir del 2003 en Argentina no fue solamente un episodio populista, fue un proyecto de poder, un proyecto para adueñarse de América Latina, que sigue ahí a la expectativa. Ahora últimamente, por supuesto, ha habido retrocesos consistentes, la derrota del candidato kirchnerista en la Argentina, los problemas que afronta la izquierda en Brasil, la victoria de Piñera en Chile, que dicho sea de paso, no hay que olvidarse, Piñera ganó la primera vuelta, pero casi pasa la segunda vuelta una candidata que era muy cercana al chavismo. Eso está ahí, está latente, está obviamente en dificultades porque ya estamos viendo lo que es la economía venezolana, un verdadero desastre. Yo estuve hace un mes en Caracas y es verdaderamente impresionante ver el deterioro que tiene Caracas. Por cierto, mi recuerdo de cuando empecé con esto era que el aeropuerto de Caracas
era el más lindo de América Latina. El día que yo llegué a la mañana habían asesinado a una persona dentro del aeropuerto para robarle. Una cosa que realmente uno imagina que esto ocurría en algunos países atrasados de África, ¿no? Pero esto pasó en Caracas hace poco más de un mes. Bueno, y a mí me parece que sí, desde luego es una amenaza para la democracia liberal y por supuesto una amenaza de distinto grado. Está muy bien y suscribo plenamente la distinción que hace el presidente Quiroga. No es lo mismo quizás lo que pasa en países más avanzados donde hay una institucionalidad mucho más fuerte. Probablemente si Podemos hubiera ganado las elecciones en España o hubiera sido primera minoría en España, hubiera desde luego dañado a España, pero es incomparable con el daño que pudiera provocar un presidente populista en América Latina. Sí creo que es una amenaza muy grave, una amenaza muy distinta a esos tipos de presidentes populistas que teníamos antes, porque también el momento es distinto. Algunos dicen que Argentina creó el populismo, ¿no? Bueno, un poco, ustedes saben que los argentinos nos jactamos de haber creado casi todo, ¿no? Y la mayoría de esas cosas no muy buenas, lamentablemente. Pero algunos dicen que el creador del populismo fue Perón, que dicho sea de paso, cuando discutíamos este libro, y decíamos, bueno, el populismo es de izquierda, el populismo es de derecha, y nosotros decíamos, bueno, Perón era de izquierda y era de derecha. Perón tuvo momentos en que era una persona de extrema izquierda, alentó a los montoneros, por ejemplo, y se rodeó de intelectuales que bien podrían estar hoy al lado de Chávez, y tuvo momentos en que era de extrema derecha. Ya que estamos en un ambiente literario, hay un libro de un escritor argentino, Osvaldo Soriano, que se llama No habrá más penas ni olvidos, que resalta un poco ese momento, donde la gente se mataban, los de izquierda y los de derecha, gritando ¡Viva Perón! Los dos gritaban ¡Viva Perón! Y se asesinaban, unos eran de extrema derecha y otros eran de extrema izquierda, ¿no? No, hago este matiz porque Argentina, muchos creen que Perón, que el peronismo fue una fuente digamos así, de mala influencia para todo ese movimiento populista. Recuerdo que cuando Chávez asumió el poder, algunos amigos me decían, algunos amigos venezolanos, me decían empresarios, me decían, bueno, esto es como Perón, decían, esto es como Perón. La verdad que no fue como Perón, pero tampoco sabemos qué hubiera pasado con el Perón autoritario si hubiera continuado en el poder, ¿no? Con lo cual, sí, es un intríngulis muy complicado. Coincido con el presidente Quiroga que este es un año clave, además de las elecciones de Colombia que son tan relevantes y que todos seguimos con tanto interés. Hay elecciones en Brasil y hay elecciones en México, ¿no? Que son también muy importantes, así que ojalá no sea otro año 2003.